Cuento y novela. Cuento. ¿Qué es? Un cuento es un relato o narración breve, carácter ficticio, cuyo objetivo es formativo o lúdico, de un modo más coloquial. También se habla de cuento para referirse a una mentira, excusa o historia inventada. Del mismo modo, un cuento es un enredo o chisme. Procede del latín computus, cuenta. Cuentos infantiles. El cuento se emplea con diversos fines y en muchos contextos. Los cuentos infantiles o cuentos para niños se utilizan por su capacidad didáctica, pero también por las posibilidades lúdicas que posee. Suelen acompañarse de imágenes y dibujos que complementan el texto y añaden información a la historia. En algunas ocasiones se realizan adaptaciones de grandes libros de la literatura. Estructura de un cuento. El cuento como historia o narración comprende una serie de acciones con uno o varios personajes dentro de un contexto histórico y físico, en ocasiones sin especificar, siendo un concepto amplio. Existen estudios que analizan diferentes cuentos, especialmente aquellos de carácter tradicional. De una forma genérica, establecen una estructura común en muchos de ellos que se pueden dividir en tres partes: comienzo, nudo y desenlace. En el comienzo o planteamiento se presentan los personajes y la situación en la que habitualmente se produce un desequilibrio o elemento de ruptura que desencadenan el tema. En el nudo se desarrolla la trama, siendo la parte central del relato. La última parte supone el cierre del relato, en ocasiones restableciéndose el equilibrio inicial y concluyendo con una nueva situación. En algunos cuentos, como las fábulas, la historia termina con una moraleja. Cuentos de ciencia ficción. Al igual que los cuentos para niños, existen los cuentos de ciencia ficción. Los cuentos de ciencia ficción son aquellos pertenecientes a la literatura fantástica, situados generalmente en el tiempo futuro, que incluyen elementos imaginarios relacionados con avances tecnológicos y la ciencia. Algunos ejemplos de cuentos de ciencia ficción pueden ser Gil Braltrán, de Julio Verne, o Zacel, el demonio de los 2 centímetros, de Isaac Asimov. Novela. La novela es una obra literaria en la que se narra una acción fingida en todo o en parte y cuyo fin es causar placer estético a los lectores con la descripción y pintura de sucesos o lances interesantes, así como personajes, pasiones y costumbres. En él muchos casos sirven de instrumentos para la propia reflexión o introspección. Características. Las características permiten diferenciar una novela de otro género literario son las siguientes: narra hechos reales o ficticios, pero creíbles. Predomina la narración, aunque incluye descripción, diálogo, monólogo interior o epístola. Describe muchos elementos donde se desarrolla la narrativa. La novela se escribe en forma de prosa. Cuida la estética de las palabras. El desarrollo de los personajes es más profundo que un cuento o un relato. Una narrativa extensa, las novelas tienen generalmente entre 60.000 y 200.000 palabras o de 30 a 100.200 páginas o más. La finalidad, dependiendo del objetivo de la narración, puede tener dos fines muy específicos: difundir las vivencias, inquietudes o las ideas de un autor con la finalidad de influir algunas maneras en la sociedad a la cual va dirigida, o difundir costumbres, formas de vida y la aspiración de un grupo social determinado. Elementos esenciales. La acción es la narrativa de los acontecimientos que suceden en la historia. Los personajes son los que desarrollan la acción y el ambiente, que es el lugar donde se mueve el personaje. ¿Qué comparación hay entre un cuento y una novela? Cuento. Es un relato, está en prosa, es una extensión breve, se desarrolla una sola acción centrada en uno o dos personajes. Descripciones escasas, diálogos cortos o concisos. En cambio, la novela, al igual que el cuento, es un relato, está en prosa, extensión mayor que el cuento, se entremezclan varias acciones centradas en numerosos personajes, descripciones abundantes y diálogos largos. Bueno, compañeros, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya servido.
y gracias por su atención.